Mis queridos y amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Hoy estaré hablando, ¿verdad?, acerca de mi conversión, de cómo fue que realmente llegué a los pies de Jesús y Él me salvó por su gracia y por su misericordia. Ok, puedo decir que todo comenzó con un vacío en mi corazón a la edad de 6 años. Ya, ¿verdad? A esa edad de 6 años yo comencé a experimentar un vacío en mi corazón, una soledad. Pero creo que a esa edad es un poco difícil comprender, ¿verdad?, el por qué te estás sintiendo así. Realmente me crié en un hogar cristiano. No puedo decir que me crié en un hogar cristiano porque sí, mis padres comenzaron a ir a una iglesia, pero yo no me sentía cómoda. Había un interés, ¿verdad?, desde esa edad, de los 6 años, había un interés en mí de buscar a Dios, pero realmente a esa iglesia en la cual estaban yendo, desde que tú entrabas, las personas te miraban y comenzaban a murmurar de los demás, ¿verdad? Y tal vez no era la iglesia correcta. Al tiempo me di de cuenta, ¿verdad?, que no era una iglesia verdadera. Lo que había era muerte espiritual. Podría decir que, bueno, sí, realmente no me crié como en un hogar cristiano, pero vuelvo y les repito, sí, seguía el interés de, por lo menos en mí, de ir a la iglesia. Luego, en un tiempo, mi padre se sale de la iglesia y mi madre se queda un poco de tiempo, yo seguía yendo con ella, pero luego ella se aparta también y después de ahí no vuelve, ¿verdad?, a tocar un pie a la iglesia. Luego de eso, de que no fuimos nunca más a la iglesia, al frente de mi casa había una iglesia evangélica. A la edad de 9 años, me comienza el interés nuevamente de buscar a Dios y comencé yo sola, ¿verdad?, a ir a esta iglesia. Pero luego de eso, como que se me va un poco el interés de ir a la iglesia porque pues me sentía sola. Y al ver, ¿verdad?, que tal vez pues a esa edad se le hace un poco complicado el ver de que los demás padres iban con sus hijos, pues decidí no ir nunca más. Podría decir que después de eso, a la edad de 16 años, fue donde realmente este vacío me comenzó a golpear fuertemente. Podía decir que me crié en un hogar donde eran ajenos a lo que te estaba pasando. Me crié en un hogar donde todo era contienda, hablaban, ¿verdad?, de ellos mismos, hablaban cosas horribles. Bueno, realmente, ¿verdad?, no me esperaba contar esto, pero creo que cada uno tiene una historia de aquello que pasó, ¿verdad? Lo cuento desde mi niñez, porque sí, desde mi niñez había un interés en buscar a Dios. No lo conocía realmente porque es la realidad, pero sí había un interés, mis queridos amados hermanos. Entonces me crié en un hogar así, en el cual tú podías tener alguna situación, pero sabemos que realmente el que te puede ayudar a solucionar tu situación, a quitar tus angustias, tu tristeza y a llenar ese vacío en tu corazón es el Señor Jesucristo. Pero éramos así, crecí a mis 16 años,
me comenzó una ansiedad. Yo podía compartir con mis amistades en la escuela, pero luego que llegaba a mi casa, me encerraba, ¿verdad?, en la habitación y comenzaba a experimentar esta tristeza, esta angustia, estos pensamientos de que nadie me podía comprender, no era feliz. Era una joven con muchos complejos. Gloria a Dios, gracias por tu presencia, Señor. Podía decir que fue la presión familiar. Vuelvo y les repito, eran ajenos a lo que tú estabas pasando. Podía estar tanto como flaca como gorda, y había unos impulsos familiar en los cuales me llevaron a cometer cosas, ¿verdad?, que realmente no fueron la solución, como caer en esta situación de la bulimia. Y sí, podemos decir que nos da sentimiento, porque no por lo del pasado, porque todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Pero sí, a veces es necesario contar realmente de dónde fue que Dios te sacó. Porque ahora tú te miras hoy día y dices, realmente la gracia de Dios es maravillosa para con vosotros. De dónde nos sacó, cómo transformó nuestras vidas, cómo llenó ese vacío en vuestros corazones. Y era tanto la presión, ¿verdad? Porque realmente usted me ve aquí y esta soy yo. Una persona que fue creciendo, ¿verdad? Una joven que fue creciendo, y siempre fui llenita, no porque realmente comía demasiado, ¿verdad?, sino que hay cuerpos que son así. Pero comenzó esta presión familiar, mis queridos amados hermanos, y me criticaban, ¿verdad? Realmente me decían, mira, tú estás gorda, que nadie se va a fijar en ti, ¿verdad? Así comenzó todo. Y eso me comenzó a trastornar la mente y los pensamientos. Y eso comenzó desde la edad de 14 años, esta presión familiar. Lo único que yo no le presté atención hasta que llegué a los 16 años. Porque a los 16 años fue donde realmente comencé a experimentar esta soledad, esta ansiedad, esta tristeza, este vacío en el corazón, tantos problemas, ¿verdad? Porque creo, como dice este refrán, que no siempre hay señales, ¿verdad?, de que estás en problemas. A veces intentas aparentar. Me refiero cuando no tienes al Señor, porque delante de su presencia no puedes aparentar. Tienes que soltar todas las cargas y las tristezas. Entonces, seguí con esta situación. Me llegaba estos pensamientos de que no servía para nada, de que me matara. Acuérdense, ya eso es el diablo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Tengo que hablar la cosa clara, porque ya que el Señor me permitió, ¿verdad?, esto fue guiado por Él, permitido por Él, a través de su Espíritu Santo, de que contara mi historia. Y no me crié en un hogar en donde había, vuelvo y les repito, comunicación. No me crié en un hogar donde los padres podían verificar cuál era la situación de sus hijos, cómo se sentían. Me crié en un hogar ajeno, mis queridos amados hermanos, ajeno a tu situación. Por eso fue que desde pequeña comencé a experimentar esta soledad, porque no había una atención de mis padres como correspondía hacia sus hijos. Y así era yo, me encerraba en un cuarto con soledad, porque nadie me podía ayudar con la situación. A los 16 años todavía seguía con esta situación. Y creo que este espíritu de la muerte, de quitarse la vida, me estaba persiguiendo desde los 6 años.
el que no es espiritual puede pensar, ¿verdad?, que la persona está loca o algo. Pero cuando una persona tiene signos de suicidio es porque realmente está pasando por una situación difícil. La única diferencia es que, ¿verdad?, si el Señor porque el Señor alcanza a todo el mundo con su mano y te salva, porque si me hubiese quitado la vida estuviera yo en el infierno, porque es la realidad. Mis signos eran tipo de que no era feliz. Creo que a los 16 años fue peor, porque ya no quería vivir. Todo el tiempo que salía de la escuela, me iba a mi habitación y todo el tiempo era llorar. Sentía angustia, desespero. Había veces que no quería vivir más. Muchas veces intenté quitarme la vida, pero no podía. Gracias, Señor. Quiero decir que aunque estaba lejos del Señor por causa del pecado, aunque el pecado te ciega, aleluya, puedo decirte con toda seguridad de que el Señor nunca estuvo lejos y ajenos de cada situación en la que estábamos pasando. Solamente muchas situaciones el Señor las permite y las utiliza para nosotros podernos acercar a Él y el poder extender su mano y poder brindarte la ayuda y la salvación que viene de el Señor Jesucristo. Y a veces en medio de esos pensamientos de quitarme la vida, del desespero, sabía que había un Dios y quería conocerlo en algún momento. También me recuerdo que le hacía siempre una oración a Dios y le decía que me permitiera en algún momento conocer a un hombre que fuera maduro, que fuera capaz de amarme, ¿verdad? Y junto con él construir un hogar lleno de felicidad, de sinceridad, de tener hijos. Porque pude experimentar que si tuve algunos novios, ¿verdad?, solamente me buscaban para tener relaciones sexuales. Gracias a Dios puedo garantizar que nunca cometí el error, ¿verdad?, de perder mi virginidad con alguno, pero si hubiese sido así es pasado. Pero me refiero que de eso no llegó a pasar. Pues la primera persona que tuve fue con mi esposo, ¿verdad?, con el que estoy ahora. Y a esta edad vuelvo, ¿verdad?, en la que me quedé 16 años, fui botada de mi casa, ¿verdad? Hay que hablar las cosas correctamente. Mi madre me botó, ¿verdad?, a los 16 años. ¿Por qué causa fue? Porque estuve, ¿verdad?, por primera vez con mi esposo. Me botó a los 16 años. Pero sí comprendí algo. Al ella botarme a los 16 años, pude comprender que aunque tu padre y tu madre te dejaran, como dice la palabra de Dios, con todo Jehová te recogerá. Fue el impulso para tener más interés en buscar a Dios realmente. Déjame verificar, ¿verdad? Fue un impulso, ¿verdad?, para comenzar a aferrarme a la mano de Dios. Sabemos que es en Salmo 27:10 donde dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá.
Pero a la edad de 20 años, ¿verdad? Fue donde comencé una entrega total al Señor y me mostraba cómo era hacer su voluntad. Porque creo que en esa edad, 16, más o menos tal vez a los 18, 19 años, más o menos hasta los 19 años fue de visita. Realmente era ignorante en cómo comprender la búsqueda de Dios. Lo buscaba, quería buscar a Dios, pero a mi manera. Por esta causa fue, ¿verdad? No sé, no me acuerdo realmente, pero creo que fue más o menos a esa edad de los 19 años en donde caí en esta mentira, ¿verdad? Del espíritu mentiroso. Porque realmente pues aún era hipócrita, era ignorante en la búsqueda de Dios, vuelvo y les repito, mis queridos amados hermanos. Pero también fue algo que Dios permitió, ¿verdad? Para que me diera de cuenta los engaños que iba a haber. Caí en esa mentira, pero vuelvo y les repito, no estaba casada, no estaba bautizada, no conocía realmente a Dios, solamente era buscando, ¿verdad? Como de visita y realmente en una iglesia incorrecta. En una iglesia de falsas doctrinas, de un falso maestro. Fue por eso que en esa iglesia caí en esta mentira, ¿verdad? De este espíritu de error. Este espíritu que me hablaba, ¿verdad? Me engañaba, me tenía ciega en cuestión de que ese demonio especializado era el que me hablaba de que me podía planchar el pelo, de que me pintara el pelo, de que me maquillara, de que usara pantalones. Pero el Señor lo permitió para que vieran que las mujeres que hoy día se maquillan, se pintan el pelo, se planchan el pelo, usan pantalones, son engañadas, están cegadas por este espíritu de error, este espíritu mentiroso. Puedo decir que realmente la misericordia del Señor me alcanzó. El Señor me ha bendecido de una manera que a veces, como uno dice, no sabes cómo poder pagarle, porque jamás podrás pagar todo lo que Él ha hecho en vosotros. Pero sí podemos luchar, ¿verdad?, por hacer su voluntad y agradarle. Que creo que ese es el requisito más importante para poder entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Buscar siempre su voluntad y hacer lo que a Él le agrada. El Señor nunca me ha dejado sola, mis queridos amados hermanos. El Señor ha sido mi padre y mi madre, porque con todo Jehová me recogió, como dice su palabra. El Señor me ha dado amor, porque tal vez yo era una persona que me quería refugiarme, ¿verdad?, en otras personas para poder contar lo que yo estaba sintiendo, pero nadie me podía ayudar, porque al tiempo tenía un par de cosas todavía que tenía que soltar cuando empecé el evangelio, y buscaba refugio en familiares, ¿verdad?, que no eran mis familiares, que eran enemigos, porque vamos a ir, ¿verdad?, empezando a hablar un poco de la palabra de Dios. En Mateo 10, el versículo 36 y 38 habla, ¿verdad?, de que los enemigos serán los de tu casa. Y de que tienes que amar más a Jesús, ¿verdad?, que a cualquier, que a cualquier otra cosa. Entonces, un momentito. Entonces, por eso en mi conversión, ¿cuál ha sido mi caminar en el Señor, en la fe, en luz, en caminar conforme a la voluntad de Dios? Puedo decir que me alcanzó su misericordia, su guianza, su amor con su Espíritu Santo, porque en cada iglesia que yo intentaba buscar a Dios, nunca pude hallar una iglesia verdadera, mis queridos amados hermanos, en la cual reprendieran el pecado, en la cual te dijeran que realmente sin santidad nadie verá al Señor, en la cual
nunca tuve la oportunidad de que me dijeran que tenías que apartarte de las cosas del mundo, pero sí dentro de mí, por lo menos a la edad de 20 años, comencé a buscar en entrega total a Dios, de todo corazón. Incluso días antes, ya a mis 20 años, días antes de comenzar a bautizarme, quedaban pocos días ya para que estaba a punto de bautizarme, y el Señor me habló con voz audible, que sentí cómo tembló la habitación, y ahí me comenzó a corregir porque yo tenía el pelo de rubio, si no me equivoco, y me habló que tenía que dejar eso, los maquillajes. En ese momento, que Dios sabe las cosas, yo tenía un maletín lleno de maquillajes, y me dijo que me podía perder, ¿verdad? Por esta cuestión. Pues todavía siempre supe, porque fue a los 19 años, este engaño, ¿verdad? Del espíritu de error. Pero todavía necesitaba una confirmación, ¿verdad? Si realmente era eso. Y me habló ese día, a los 20 años, que dejara todo eso, los maquillajes, que dejara los pantalones. Estaba tratando en mi vida, y ese mismo día, creo que fue la noche, le obedecí, comencé a echar los maquillajes a la basura, comencé a botar los pantalones. Ya al otro día estaba usando falda, ¿verdad? Hasta allá abajo, y al otro día, cuando amaneció, fui a comprarme un tinte color negro, ¿verdad? Para que ya creciera natural, porque mi pelo naturalmente es negro. Mi esposo, ¿verdad? Me ayudó, me lo pintó de negro. Fue solamente que utilicé este tinte, ¿verdad? Para quitarle el rubio, para que se fuera todo eso y ¿verdad? O sea, saliera el color natural. Que ahora usted me ve color negro. Ahí fue, ¿verdad? Y ya no volví más a usar maquillaje ni a pintarme el pelo, nada. Al tiempo se fue todo ese color, ¿verdad? Y comenzó a crecer, vuelvo y les repito, como ahora, negro y marrón en las puntas. Cuando yo era pequeña tenía el pelo negro, ¿verdad? Y siempre en las puntas lo tenía como un marrón claro. Pero sí, el Señor me alcanzó con su misericordia. Me seguía sacando de iglesias falsas. Luego que me bauticé, ¿verdad? Y todo, que yo me casé, el Señor comenzó más poderosamente a trabajar en mi vida. Cada día he podido comprender, ¿verdad?, más su voluntad. ¿Qué puedo decir? Era una persona como muy negativa, una persona que, aunque podía ver la mano de Dios, tal vez mi inseguridad me llevaba a no confiar plenamente en el Señor, a confiar que realmente Él estaba, ¿verdad?, para ayudarme, para aumentar mi fe, para darme amor, para darme paz. En Job, el capítulo 43, vamos a leerlo, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces el Señor permite, ¿verdad?, que contemos realmente cómo fue que llegamos a sus pies. Porque creo que últimamente muchos creyentes que llevan años están criticando mucho a los jóvenes. Me refiero a que hay un joven que el Señor comienza a usar y comienzan a hablar, porque ellos son egoístas. El Señor tiene para todos un propósito. El problema es cómo alcanzarlo, es buscando a Dios.
Él no tiene excepción de personas. Para todo el mundo Él tiene cosas maravillosas. Pero tienes que acercarte a Él, a la salvación que viene de Jesucristo. Para poder conocer la voluntad de Dios en tu vida, tienes que acercarte a Él de todo corazón. Tienes que estar dispuesto a abrir tu corazón en esa comunicación, de que el Señor pueda ver tu sinceridad dentro de tu corazón. Es la intención de tu corazón si realmente tú quieres agradarle y hacer su voluntad y dejar todo por Él. Ahí está el detalle. Muchos se han convertido años, pero no hay un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento digno, verdadero. Y por eso no se ve un cambio en ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Sería Job el capítulo 43, versículos 1 y 4. Déjame verificar. Que creo que era en el capítulo déjame verificar. Disculpen, es en el 23, capítulo 23, versículo 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. O sea, Job necesitaba desahogarse, ¿verdad? Y exponer su causa es aprender a desahogarte, ¿verdad? A tener una comunicación con Dios y saber que Él está ahí para llevar nuestras cargas y llevarse toda tristeza. Pero cuando comencé, pasaron muchas situaciones, ¿verdad? Aún no sabía cómo realmente era la comunicación, soltar todo, ¿verdad? Sí le oraba a Dios, pero no sabía cómo dejar todos mis problemas y mi esperanza y mi confianza en Él, sabiendo que Él podía, ¿verdad?, ayudarme en cualquier situación que fuera en la que yo me encontrara en ese momento. Sí, es que realmente no sabía que había que casarse primero y luego bautizarse, ¿verdad? Pero en esta iglesia nos bautizaron primero. Y aunque me crean o no, el Señor me habló y me dijo que no podía, ¿verdad?, tener más ¿cómo se puede? Bueno, anyway, es normal. No podía tener más relaciones sexuales con mi esposo hasta que me casara, porque estaba mal. Y lo hice. No estuve, ¿verdad?, con mi esposo hasta entonces que me casé a la edad de 21 años. Pero tristemente esta iglesia también era otra iglesia falsa, ¿verdad?, que celebraban. Ahí fue donde realmente no me empecé a sentir cómoda en estas celebraciones de el nacimiento de Jesús, que sabemos que no está escrito. Empecé a sentir un celo de Dios dentro de mí, hacia su palabra, hacia su verdad. ¿Qué puedo decir? En este camino, el Señor me comenzó a llenar la boca de un razonamiento positivo. Me enseñó, ¿qué puedo decir?, de mi llamado. Isaías, el capítulo 61, versículo 1. ¿Qué puedo decir de mi llamado, verdad? Le voy a explicar un poco.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, mi llamado. Señor me llamó a decir que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, que Cristo viene ya y que sin santidad nadie verá al Señor. Incluso me llamó a hablar la verdad, porque me comenzó a dar vista espiritual y a ver la injusticia que había en las iglesias, porque predicaban falsedad, no había sinceridad. En una ocasión le dijo a Jeremías que tuviera cuidado y no confiara, porque no todos son hermanos, porque pues cada uno, ¿verdad? Podía decirle, ay, Dios te bendiga o algo, pero en su corazón lo maldecían. En este camino me enseñó a que solamente la situación se la dejara a Él, no se la contara a nadie más, porque dice que tú le puedes ser infiel, pero Él jamás lo hará, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece ahí para ayudarte. Ciertas ocasiones hay personas que tal vez se apartan, ¿verdad? Porque perdieron la fe y dicen que Dios los dejó solos. Tengan claro que Dios nunca nos deja solos, somos nosotros los que nos apartamos de su presencia. Porque dicen que busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado. Entonces Él tiene su mano extendida y la salvación para vosotros. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso para buscarlo a Él. Y sí, en lo largo del camino el Señor trabajó en mi vida, me enseñó a la verdad. En las iglesias, sí, tan pronto que me casé, en esa iglesia me comenzó a usar, ¿verdad? Porque había injusticia, había pecado, y comenzó a hablar a través de mi boca. ¿Qué puedo decir? Entonces, cuando me comenzó a usar, vamos a leer en Hechos el capítulo 9, que fue la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí podemos ver la historia de cómo fue que conoció al Señor Jesús. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, a pesar de que era un perseguidor de la iglesia, porque el Señor nos conoce. Me imagino ese momento Jesús, ¿verdad? Viendo que Él tembló. Había un temeroso de Dios, a pesar, ¿verdad?, de que aún no conocía a Jesús. Pero dice que Él temblaba y estaba temeroso de él. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, él estaba, parece que orándole a Dios. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo puedo tener, ¿verdad?, la certeza, la seguridad de que el Señor me ha mostrado lo que es padecer por su nombre, ¿verdad? Críticas, chismes, personas que tal vez no creen en que el Señor pudo transformar tu vida porque eres joven, críticas de personas mayores que llevan años que están muertos espiritualmente. Hemos podido tener, ¿verdad?, esa cuestión, yo y mi esposo, de las críticas, porque somos jóvenes, como si el Señor tuviera sesión de personas y no pudiera utilizar a los jóvenes o a niños que el Señor está levantando, mis queridos amados hermanos, y aún así blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. Pero si hay que padecer por Jesucristo, padecemos, ¿verdad? Soportamos, resistimos las pruebas. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Al fin de cuentas, sirve para hacernos más fuerte y madurar en este camino del Evangelio. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Seguimos aquí. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que se asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Conmigo también se quedaron atónitos, murmuraban: ¿cómo es posible que este ignorante? ¿Cómo es posible? Si yo llevo años aquí y apenas esta se acaba de convertir y Dios la está usando, eso es imposible. El diablo ya metiéndose con envidia, mis queridos amados hermanos, y como estaban muertos espiritual, caían bajo el poder del maligno para blasfemar contra el Espíritu de Dios. Pero creo, en este camino el Señor me ha enseñado, me ha dicho que nunca espere nada de nadie, que nunca busque que puedan creer en mí, porque lo importante es que Él, el Padre Celestial, crea en mí, que Él esté conmigo, que Él me guíe en todo tiempo y en todo momento. Así que si tú estás pasando en cualquier situación, joven, tú que me estás viendo, o así sea, no tiene que ser un joven, puede ser una persona mayor que tiene un llamado grande, ¿verdad?, de Dios. No te sientas mal. No tienes que esperar a que alguien confíe en ti y diga: wow, tú estás diciendo la verdad. Después que Dios esté contigo, que Dios confíe en ti, porque creo que tenemos que recapacitar y comprender y aceptar de que Dios cree más en ti que tú mismo. Es la realidad. Y mira lo que está experimentando el apóstol Pablo, ¿verdad? Qué cosas de la vida, que estaban atónitos porque tal vez murmuraban y decían: oye, mira este que perseguía a la iglesia, eso es imposible. Pues así decían de mí, y sé que murmuraban de mi esposo igualmente. Incluso criticaron porque, fue verdad, hoy día, gracias a la misericordia del Señor, tengo 23 años. Soy madre de 2 hijos, ¿verdad?
A la edad de 18 años tuve al nene y a la edad de 19 años tuve a la nena. Entonces, cuando comencé, ¿verdad?, el evangelio, hubo críticas también de porque era joven y tenía hijos. Mira, mis queridos amados hermanos, eso es solo chisme. Porque que yo sepa qué tiene que ver un ejemplo que hubiese sido bueno, era pasado porque no conocía a Dios cuando tuve a mis hijos. Pero qué importa si hubiese conocido a Dios, estaba casada con mi esposo, y si los hubiese tenido estando ya, ¿verdad?, en el conocimiento del Señor, teniendo su salvación. Si tú quieres tener hijos con tu pareja, eso no tiene que ver. Por eso he recibido críticas, chismes, cuántas y cuántas cosas, pero me han servido para ser más fuerte, para madurar. Sinceramente, cada situación, cada problema se lo dejo al Señor, porque el Señor me dice que haga como que no está pasando nada, como que no estoy oyendo nada, porque el Señor lo ve todo. El Señor es el juez y Él se encargará de hacer justicia conforme a cada situación que nos esté aconteciendo. Gloria a Dios. Así que, mi querido y amado hermano, Dios no es ajeno a tu situación. Dios no es ajeno a tus pruebas, a todas las murmuraciones que están hablando en contra de ti. Entonces, vamos a seguir. Iríamos a Filipenses capítulo 1, versículo, a verificar. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, puedo decir que las pruebas, las murmuraciones, todos los que no creen en que el Señor me llamó, ha redundado para el progreso del evangelio de Dios. Quiero decirte, mi querido y amado hermano, que no fue un llamado de hombre, fue un llamado de Dios, porque no es que solamente el Señor me lo confirmó a través de personas. El Señor en voz audible, no fue cualquier sueño, cualquier sueño, no fue así. Fue en voz audible, en visiones, en donde Él me estaba hablando, diciendo que tenía algo para mí, en donde aún así, ¿verdad?, en medio de, gracias a su fortaleza, los ayunos que Él me ha pedido, que he estado haciendo recientemente, me ha estado mostrando visiones, para qué fui llamada, qué es lo que Él quiere hacer a través de mí, ¿verdad?, para bendecir a las personas, porque realmente hay que reconocer que su gracia y misericordia es infinita para todos vosotros, y que si oramos por alguien, creemos que está hecho en el nombre de Jesús, es Él el que lo hace todo. Pero Él decide usarnos a nosotros para que podamos ser de bendición para personas necesitadas, incluso para que tú sepas que Él tiene cosas hermosas para ti, de que aunque seas despreciado, de aunque seas criticado, mi querido amado hermano, pero el Señor quiere hacer cosas hermosas en nosotros para poder bendecir a otras personas, y el Señor poder extender su mano y alcanzar al perdido y libertar al que está atado a cualquier vicio, a cualquier enfermedad, y el Señor poder sanarlo. Pero en cualquier momento el Señor va a levantarnos, cuando menos nadie se lo espere, porque las personas últimamente ven este tiempo, y sí, el Señor está a punto de venir, pero su promesa no se tarda. Él cumplirá lo que Él ha hablado a través de personas. Él alcanzará a muchos más que están perdidos por su gracia y misericordia. Pues sí, el Señor me ha enseñado a amarlo más a Él que a cualquier otra cosa, a confiar en Él y a tener una entrega total en el Evangelio de Dios.
Por último, leería el Salmo 40 para aquí, ¿verdad?, cerrar con, puede ser mi testimonio, mi historia, mi conversión, como puse, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y él hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Puedo decir que me he enseñado a confiar más en Él, a depositar mis miedos, mis temores en Él. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entrega total, hacer su voluntad, me ha enseñado, ¿verdad?, en este camino. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Había mucha injusticia, me llamó a hablar la verdad. Me levantaba en el espíritu en las iglesias cuando te ignoraba, porque creo que tengo entendido y lo sé muy claro, de que primero tú vas al pastor y le hablas aparte, por segunda vez vas con 2 o 3 testigos, y a la tercera vez entonces sería en público. Como no me querían escuchar, el Señor en público me hacía avergonzar a los soberbios, a los altivos. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Siempre me dijo, no ocultes nada, porque obviamente me puedo perder. Me ha enseñado a hablar la verdad. Si le gusta a la persona, pues bien, y si no, pues también, porque no he venido a agradar a hombres, sino a Dios. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea, gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Me ha enseñado que aunque yo esté en angustia, en cualquier situación, Él pensará en mí. Es lo mismo que Él pensará en ti. Él no es ajeno a lo que tú estás pasando. No quiere decir que porque seamos nueva criatura, en el Evangelio no va a haber muchos ataques. He podido experimentar ataques de tristeza, de angustia, pero renuncio a eso porque sé que son espíritus especializados y derramo mis lágrimas en la presencia del Señor y siento como el Señor aparta todas esas malicias que vienen a atacar nuestra vida. ¿Qué puedo decirte? Cristo te ama como nadie puede amarte. En el Señor hay sinceridad. Su amor es tan y tan grande que envió a su Hijo a morir por todos vosotros en la cruz del Calvario. Él nos quiere fortalecer cada día más y en este camino me ha enseñado a depositar mi fe, mi esperanza y mi confianza en Él, y que no espere nada de nadie, sino siempre espere la bendición de Dios, porque el Señor es un Dios íntegro. En su corazón no hay mentira, porque Él es Dios, Él es todopoderoso. El padre de mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús.
Pero ¿qué le puedo decir? Él es mi padre, Él es mi madre, el Señor. Él ha estado conmigo en todo tiempo, en todo momento. Él ha sido mi ayuda en cuanto yo he sentido que no puedo más. Él me sacó de ese pozo de la desesperación en el cual yo me encontraba, ¿verdad? Lo que yo le conté de mi tiempo pasado. Él me sacó de la oscuridad en la cual yo me encontraba. Él hizo ver mi pecado y me arrepentí. Él transformó mi vida y no necesito que alguien me pueda creer, porque estoy feliz y agradecida de que Dios confíe en mí. No necesito sorprender a alguien o insistirle o llorarle a alguien para que crea en mi llamado, no. Mi querido amado hermano, el que tiene que creer en ti es el Señor, porque Él fue el que te llamó. Él fue el que me llamó a mí. Pon tu fe y tu esperanza en el Señor. No esperes nada de nadie. Espera todo de Dios. Porque Él es un Padre sincero, lleno de amor, de misericordia. No mires hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni mucho menos atrás. Mantente firme, la mirada en Cristo Jesús. Pero no esperes nada de nadie. No. Tal vez yo podía buscar, incluso comencé a buscar comunicación con algunos hermanos, esperando que mostraran el amor de Cristo, esperando que te mostrara los brazos abiertos para que tú pudieras confiar. Pero tristemente no fue así. Solamente no eran hermanos, eran hijos del diablo, puestos por el diablo para infundirme temor. A veces venían personas supuestamente a orar por mí, me infundían temor. Yo que estaba en ese momento de lo más bien, me infundían negatividad en mi mente. ¿Y qué quiero decirte? Que no todo el que ora por ti viene de Dios. Tú tienes que pedir discernimiento del Espíritu de Dios para saber si es el Espíritu de Dios o un espíritu de error, de mentira. Una ocasión ya yo había olvidado mi pasado y hubo una esposa del pastor que vino a orar por mí, mis queridos amados hermanos, y me tocó aquí en el pecho y lo que me infundió fue negatividad, temor, como una carga. Al otro día tuve que ayunar, creo que hice un ayuno de 24 horas, gimiendo, clamando todo el día. Al otro día amanecí de lo más bien. El Señor me dijo: entrega el ayuno. Permití que te pasara esto para que veas que no todos vienen de mí. En este camino me he enseñado que no espere nada de nadie. Le he contado testimonios a pastores, mis queridos amados hermanos, y lo han rechazado. ¿Qué te puedo decir? Porque hay espíritus de egoísmo, porque hay rechazo, porque ya no hay amor de Dios, porque estamos caminando pero no estamos solos. La situación es que no podemos esperar nada de nadie. Siempre tenemos que esperar de Dios. Y sí, no quito que hay hermanos verdaderos, pero tal vez están muy lejos. Y en algún momento a lo mejor el Señor va a permitir que seamos bendecidos y encontrar hermanos en los cuales haya sinceridad, hermanos en los cuales oren de corazón por ti, hermanos que de corazón se preocupen por ti, que muestren el amor del Señor. Pero hasta el día de hoy, ¿verdad?, puedo decir que he sido bendecida con ciertos hermanos que el Señor ha permitido que yo conozca. Pero creo que hay que dejar en claro que el que te fortalece, el que te llena de fe y de esperanza es el Señor. Y cuando a veces no he podido más, el Señor me ha dicho: yo estoy contigo. Confía en mí, yo soy tu fuerza, tu fortaleza. Cuando han venido personas del diablo a traer negatividad o algo, el Señor rompe con todo eso, me aumenta más la fe. ¿Qué quiero decirte con esto? No importa lo que hablen de ti, tú tienes un llamado, pero no tiene que ser exactamente un llamado.
El Señor pudo rescatarte de cualquier otra cosa, ¿verdad? El Señor transformó tu vida, te cambió. Refúgiate en Él, en Jesucristo. Refúgiate en la persona del Espíritu Santo. Comunícate con el Señor. Que ahí es donde nos desahogamos y sabemos que Él nos escucha, es expresarnos. Porque no es hacer cualquier oración como muchas personas hacen. Te estás comunicando con Dios. Estás teniendo una conversación con el Señor en donde tú puedes desahogarte. En donde tú sabes que el único que te puede comprender y puede quitar tus penas y tus dolores y angustias es el Señor. No es nadie más. Bueno, mis queridos amados hermanos, hasta aquí sería mi parte. Nunca pensé, ¿verdad?, que tenía que contar esto. Pero en el día de ayer, mientras oraba y meditaba en la palabra de Dios, el Señor me comenzó a hablar a través de la hermosa persona del Espíritu Santo, confirmándome, ¿verdad?, que hablar un poco, porque como yo siempre he dicho en este canal, sé que hay 2 o 3 hijos de Dios, hermanos en Cristo, que sé que han visto mis videos, ¿verdad?, que sobre todas las cosas usted pueda ser bendecido y tener en claro, ¿verdad?, que es Dios el que lo hace todo. El Señor puede hablar a través de mí, pero el Señor es el que lo va a ayudar, no soy yo. El Señor es el que va a hacer la sanidad, el milagro, no yo. Yo solo soy una sierva inútil, ¿verdad?, delante de su presencia, siendo obediente a todo aquello lo cual Él me está mandando a decir o hacer. Nada, aquí estoy, ¿verdad?, siendo obediente, contando un poco para que aquellos hermanos puedan conocer un poco más de mí, ¿verdad? Para que sepan que todos tenemos una historia, que todos tuvimos algún proceso, ¿verdad?, para poder llegar a los pies de Jesucristo y poder tener esa salvación del alma que viene del Señor Jesucristo, poder conocer más del Señor, poder entender su voluntad, poder entender, ¿verdad?, que esto tiene que ser una entrega total, un corazón sincero, en el cual quiere agradarle a Dios y dejar todo por Dios. Hasta aquí sería mi parte, ¿verdad?, hasta que nuevamente pues el Señor me pueda dar algún mensaje para el pueblo de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente, siga hacia adelante, que el Señor pueda fortalecerlos, que les amo en el amor de Cristo, que la paz de Dios esté con todos vosotros. Y como siempre he dicho, recuerden, mis queridos amados hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y hasta aquí sería mi parte.